Buenas tardes, señoras y señores. Es un verdadero honor, un placer estar aquí con todos ustedes. Quiero agradecer a la organización por hacer posible este evento, este seminario, y por permitirme formar parte de él. Quisiera disculparme por dirigirme a ustedes en lengua inglesa. Mi español se ha oxidado bastante y no es lo rico que quisiera. También me disculpo por estar entre ustedes y la pausa para café que se ha prolongado tanto, así que no tengo un lugar muy bueno. Me han pedido que valore la última década de federalismo en Suiza. Y desde luego es un buen momento para que los suizos hagan esta valoración, esta revisión. La última reforma del federalismo se produjo exactamente hace una década, así que es un momento muy propicio. Brevemente quisiera hacer una revisión de la reforma del federalismo que tiene lugar en 2004, que entra en vigor en 2008 y su impacto, el parar y empezar, el stop and go. Fue una parada intermedia, por así decirlo. Pararon para seguir después. Luego quiero brevemente hablar del marco institucional que ha permanecido bastante estable a lo largo de las décadas. Lo mismo cabe decir de la estructura territorial suiza. Y esto me llevará al tema de las relaciones intergubernamentales y el tema de la creación de redes, el networking. Y si me queda tiempo al final, quiero analizar brevemente el ambiente académico y político en el país, si la gente está más a favor o en contra, y quizás si queda tiempo abordar los desafíos y las tendencias actuales. Bien, empezamos con la reforma del federalismo en Suiza, que fue bastante semejante a la que acaba de presentar mi colega Sommermann. Más de 150 años de federalismo en Suiza. El sistema había adquirido una enorme complejidad, estaba muy entrelazado y sobre todo en el tema de las finanzas. Se ha mencionado un número, creo que fueron 62 enmiendas constitucionales. Aún así, es un número pequeño. Hemos modificado nuestra Constitución más de 200 veces. Se consideraba un desastre, sobre todo en cuanto al federalismo. La reforma del federalismo consistió en reasignar responsabilidades y asegurarnos de que las finanzas se ajustarán a las responsabilidades. También fue un intento de parar o al menos de ralentizar, mientras había muchos países en Europa que estaban muy centralizados. Mientras se seguía esa tendencia en Europa, mi país siempre iba al revés del mundo, cada vez hacia un mayor grado de federalismo. Y muchos dijeron que había que parar, teníamos que pararnos o incluso invertir el proceso, invertir la tendencia. La reforma también tuvo que ver con el principio de equivalencia fiscal, que muchas personas, incluyéndome yo misma, consideraban un elemento esencial del federalismo suizo. También tuvo que ver con un reforzamiento de las relaciones intergubernamentales, al menos un aspecto de la reforma que se materializó con mucha fuerza. Hablaba de la ecualización fiscal. Para muchos, este ha sido el avance más importante logrado con la reforma. La reforma siempre ha recibido el nombre de nuevo régimen de ecualización fiscal, de igualación fiscal. Así es como se le ha llamado. El principio de subsidiariedad está en los genes del federalismo suizo, pero no se codifica en 2008 por primera vez. Fue también reimportado desde la Unión Europea. La nueva norma sobre los principios de asignación y cumplimiento de las funciones del Estado
se ha constitucionalizado. En el mismo artículo tenemos el principio de la igualación fiscal, que dice que el cuerpo colectivo que beneficia de un servicio público tiene que asumir los costes. En breve, quien se beneficia pues paga por ese servicio. Segundo elemento es que si pagas, también decides. Quien paga decide. Ese fue el marco general de la reasignación o nuevo reparto de responsabilidades y de financiación. Creo que me voy a saltar algunas diapositivas porque no hay mucho tiempo. Echando la vista atrás, para valorar si ha funcionado o no, la primera evaluación sería que no ha funcionado tanto. El principio de subsidiariedad no ha permitido detener la centralización, en parte debido a grandes reformas constitucionales, la primera relacionada con los jueces, con el sistema judicial, el segundo con el sistema educativo. En segundo lugar, se debe a un gran número de iniciativas populares que acabaron con una enmienda de la Constitución. Muchos de ellos habrán oído hablar de la prohibición de los minaretes. Fue estúpida como tal, pero también interfirió con otros ámbitos cantonales, lo mismo prisión de por vida, la expulsión de extranjeros, que fue aceptado con elecciones populares, etcétera. Lo mismo con la educación musical. La mayoría de gente dijo que la educación musical ayudado y votaron sí a las iniciativas populares que condujeron a una isla de centralización en medio de el sistema de educación cantonal. Otro aspecto que ha venido confirmado después de la supervisión que hacen los cantones con ayuda de nuestro instituto, hemos identificado toda una serie de decretos federales que van más allá de la Constitución federal, que todos ellos vulneran la Constitución federal y que permanecen en vigor debido a un sistema judicial muy débil en el país. Somos muy débiles en cuanto a leyes aceptadas por el Parlamento federal. Así que, como resultado de todo esto, toda la reforma tenía que ver con el desenlazamiento de las competencias y acabó con un sistema que acabó estando todavía más entrelazado, sobre todo en educación, seguridad social y planificación e inmigración. En el ámbito de la planificación, por ejemplo, la federación solo puede dar pautas generales y no le queda mucho espacio a los cantones. Analicemos ahora a la igualación financiera, que quizás sea el aspecto más controvertido. El primer elemento, los primeros elementos, están ampliamente aceptados. La financiación viene de los cantones y por la federación también. La financiación procede de ambos. La confederación tiene que participar en el régimen de igualación entre 2/3 y un máximo del 80% de los pagos hechos por los cantones. Otra cosa ampliamente aceptada es que la igualación fiscal no aborda los recursos de los cantones, sino el potencial de recursos que tienen los cantones. Por ejemplo, si un cantón baja los impuestos
y se empobrece, por lo tanto, no será tenido en cuenta en el sistema. Hay otra cosa que se acepta bastante bien, es que no tenemos un sistema de igualación al estilo alemán. No hay garantía de condiciones igualitarias de vida. Tampoco tiene por qué haber uniformidad en todo el país. Lo que dice la Constitución es que la igualación llega hasta el 85% mínimo de la media suiza. Así que aceptamos la idea de que el federalismo, cuando incluye el federalismo fiscal, acabará aceptando diferencias entre cantones. El problema llega cuando los pagos reales, los pagos efectivos, se deciden en el Parlamento y tienen margen de maniobra. Y esto se ha convertido en un problema recientemente. Y el mapa lo ilustra muy bien, porque en rojo he marcado los cantones que pagan más y los verdes son los que reciben pagos. Imagínense, si decidiéramos los pagos de manera democrática en el Parlamento, algunos cantones acabarían bastante infelices. Es el caso de este pequeño cantón del centro, el de Zurich, y Zurich y Ginebra también, y Zurich y Ginebra. Y hay muchos titulares, dicen que hasta aquí hemos llegado, y exigen una profunda reforma del régimen de igualación fiscal. La Conferencia de los Cantones, que es una institución que aúna a los 26 cantones, ha reaccionado a todo esto y han creado un comité formado por 6 políticos eminentes, 3 de cantones más ricos o 3 de cantones que reciben pagos, y han presentado todas estas propuestas. Creo que el elemento más importante es que proponen tener un sistema de igualación que venga decidido por ley, es decir, que se aplique automáticamente sin discreción política, sin implicación del Parlamento. Además, han decidido que la igualación no debe centrarse en el 85% o más, sino que se tiene que nivelar en el 86,5%, quedarse ahí. Así que han llegado a una solución de compromiso entre las partes. También proponen un comité político conjunto compuestos por el nivel cantonal y el nivel federal, que supervisará esa igualación. Se revisarán estas propuestas a principios de 2018 y lo más normal es que se acepten todas ellas porque ya han negociado, llegado a una decisión. Analicemos ahora el marco institucional. No voy a abordar el sistema judicial federal, voy a hablar muy brevemente del Consejo Federal, que sigue siendo un gobierno colegiado indirectamente elegido, y antes había elección directa del Ejecutivo Federal, que una vez más no se aceptó, y como digo, son elegidos por el Parlamento. Estamos firmemente convencidos que es un mejor sistema, sobre todo en cuanto a crear coaliciones y en el respeto de las minorías. Nuestro ejecutivo es mucho más colorido de lo que habría sido Jamaica. 4 partidos políticos representados allí, y desde el año pasado las 3 comunidades lingüísticas están representadas también aquí. Pasemos al Parlamento. El Parlamento Federal Suizo se basa en el modelo americano-estadounidense,
muy distinto al que se ha presentado ahora con el caso alemán. Hay muchos debates sobre la composición de la Cámara, de los cantones, el Senado. Hay mucha gente que diría que es disfuncional actualmente. Es como en Estados Unidos. Sí que hace falta un compromiso porque los cantones tuvieron que ceder parte de su soberanía para poder estar representados en la Cámara Alta. Ahora los delegados tienen libertad para votar lo que quieren, y con el reforzamiento de los partidos políticos que operan a nivel nacional, los estudios recientes demuestran que los delegados no siempre representan los intereses cantonales y siguen las líneas del partido. Así que nos preguntamos cuál es la ventaja de esta segunda Cámara. Gran parte de las propuestas de enmiendas del Consejo de Estado siguen una dirección distinta. No obstante, la primera cosa que se tuvo que debatir es la modernización de los semicantinos. Por motivos históricos, 6 cantones tenían este estatus, semicantones. Y su voto solo contaba la mitad. Por diversas razones, esta propuesta fue rechazada. Yo creo que fue una buena decisión, porque todos estos semicantones son germanoparlantes, entonces el equilibrio lingüístico se hubiera visto negativamente afectado. Otro tema que se está debatiendo en la actualidad es cómo deberíamos abordar las desigualdades crecientes debido a las migraciones internas y la urbanización. La desigualdad entre cantones no deja de aumentar. Está aumentando a velocidad enorme. Ven aquí parte de las cifras. Los politólogos han hecho los cálculos. En el origen del Estado federal suizo necesitabas 17 personas de Zúrich para una persona de Appenzell, y esta cifra se ha duplicado o más. Hay muchas personas que dicen que esto va más allá de los límites, está forzando los límites, y un sistema democrático no tendría que aceptar esto. Una de las propuestas es nivelar las representaciones. Otra idea habría sido permitir que las ciudades grandes, las áreas metropolitanas, que estuvieran representadas en el centro, en Berna. Pero ambas propuestas fracasaron solo porque nadie quiere cambiar las estructuras institucionales a nivel federal. Nadie quiere cambiarlas. Voy a saltarme mis diapositivas sobre las elecciones y voy a hablar de la estructura territorial. El pequeño cantón de Vaud está formado de 26 cantones, a su vez que todos estaríamos de acuerdo que son demasiado pequeños. Según ellos, si hacemos la planificación del país, en realidad hay 3 áreas metropolitanas: Ginebra, Zúrich y Basilea, todas ellas que se extienden para cubrir varios cantones, incluso van más allá de las fronteras internacionales. Por eso se les ha ocurrido un nuevo instrumento de planificación. Es un país de 3 regiones y ha creado una gran reacción en el país, empezando por la capital. Nosotros somos la capital, Berna, queremos ser una región, por eso acabaron con 3 más 1. Y luego hay ciudades más pequeñas como Lugano, etcétera. Lausana dijeron no nos vamos a quedar atrás, así que vamos a añadir otras 4 regiones urbanas, y luego el resto también se quejó de que no solamente querían estar en el resto, por no ser áreas metropolitanas, así que hemos acabado con 2 áreas y las hemos utilizado como instrumento de planificación, pero por debajo subyacen los 26 cantones que no han desaparecido. Así que, ¿cómo afecta esto al federalismo? Hay muchos académicos que han recomendado reorganizar los cantones y crear unidades territoriales que se correspondan con las situaciones reales de la vida real. Esta es una idea
que ha fracasado por completo también. Hemos tenido una serie de intentos de invertir la tendencia para amalgamar el cantón de Ginebra y del Vaud. Ambos intentos fracasaron y lo intentamos 3 veces con los 2 cantones. Y cuando fracasaron la primera y la segunda vez, todo el mundo creyó que tenía que ver con los impuestos, porque en ese momento eran el cantón más rico, el que se negaba a casarse con el más joven. Pero llega el 2014 y pasó exactamente lo contrario. No, fue el más rico que dijo que no. En 2014 la mayoría nos dimos cuenta de que la amalgama de cantones ya no iba a ser posible. Las identidades locales y cantonales seguían siendo demasiado fuertes. Aunque fueran más eficaces y eficientes económicamente, no lo íbamos a conseguir a menos que lo obligáramos por la fuerza, y la Constitución no lo permitía. Las únicas reformas territoriales que han ocurrido se han basado en las identidades culturales. La última se produjo en 2017 en un lugar, Smuchi, que sigue parte de Berna, de habla alemana, y que se decidió unirse al cantón francófono de Jura. A nivel municipal, a diferencia de los cantones, se han llevado a cabo numerosas reformas, cientos y cientos de municipios que están desapareciendo. Es un proceso necesario, están desapareciendo, y creo que no va a dejar de avanzar porque, como pueden ver aquí, algunos de nuestros municipios son demasiado pequeños para poder operar con cierta eficiencia y eficacia. Bien, no daré más detalles. Quiero destinar el resto de mi tiempo para hablar de las relaciones intergubernamentales, que sigue siendo un rasgo muy importante de la reforma del federalismo, y ha adquirido tanta importancia que ha modificado el rostro y la cara del federalismo suizo. Lo que ven aquí es la Casa de los Cantones, que se inaugura en 2008. Es el hogar de la sede de numerosas conferencias e instituciones. Muchos dirían que se ha transformado en algo que es incluso más potente que la segunda cámara. Le llamamos la tercera cámara. ¿Cuáles son sus atribuciones, sus funciones? Facilita más de 700 tratados o concordatos entre cantones. Algunos de ellos son bilaterales entre 2 cantones, muchos de ellos son regiones que aunan grupos lingüísticos, u otros cantones que comparten intereses, pero cada vez más abarcan todo el país, 26 miembros. Y también se han transferido competencias a estas instituciones. Es decir, es un nuevo nivel, un nuevo estrato que está entre los cantones y el nivel federal. Esta Casa de los Cantones se ha convertido en un actor muy potente en cuanto a la elaboración de normas. Como he dicho, la segunda cámara no ha cumplido con su función de defender los intereses cantonales. Sí que es ahora la Casa de los Cantones la que está llevando a cabo esta iniciativa, esta función. Cada ley federal tiene que circular por ambas cámaras, el Parlamento, y luego acabar en la Cámara de los Cantones, donde se toman realmente las decisiones, casi siempre por motivos financieros. Al igual que el sistema alemán, se trata de un federalismo ejecutivo, y cualquier cosa que decida el nivel federal tiene que ser implantado por los cantones, y si no les gusta la ley, no se aplicará, no se ratificará en última instancia. Las dificultades son las mismas que las que se han comentado a nivel europeo general. Son leyes promulgadas por miembros del Ejecutivo, por lo tanto hay muchas discusiones sobre el déficit democrático, la falta de rendición de cuentas, la inflexibilidad del sistema, la probabilidad de que haya tratos financieros entre
caballeros, el peso y desigual de los cantones. Algunos cantones incluso prefieren la centralización. Dicen que ya nos está gobernando la capital, Berna. Preferimos ser gobernados por Berna que por el cantón de Zúrich. Creo que me salto esto, el debate, y paso directamente a abordar muy brevemente las conclusiones. O quizás me la salto también, concluyo y dejamos... Sí, ¿lo dejamos aquí? Bueno, quizás sea la mejor opción. Muchas gracias por su atención.